mi nombre es Carmen Medina. Nuestro tema a hablar es sobre el metabolismo de los carbohidratos, la respiración celular. Es la ruta bioquímica por la cual las células liberan energía de los enlaces químicos de las moléculas de los alimentos, proporcionando esta energía a los procesos esenciales para toda la vida. Toda célula viva lleva a cabo la respiración celular. Existen dos tipos de respiración celular: la respiración aeróbica en presencia de oxígeno y la respiración anaeróbica. Las células procariotas llevan a cabo la respiración celular en su citoplasma o en las estructuras internas de estas células. En cambio, las células eucariotas la llevan a cabo en el mitocondria, es donde ocurren la mayoría de las reacciones y la moneda de energía de estas es el ATP. En la respiración celular se produce el dióxido de carbono como un desecho metabólico. Este dióxido de carbono se une al agua para formar el ácido carbónico, que ayuda a mantener el pH de la sangre. Cuando el dióxido de carbono aumenta, tiende a disminuir el pH de la sangre, por lo que la eliminación del exceso de dióxido de carbono se lleva a cabo sobre una base continua. Ahora bien, los carbohidratos entran en la respiración celular durante la glucólisis, para la degradación de la glucosa como la primera vía de entrada en moléculas de glucosa individuales. Por ejemplo, el polímero de glucosa, el glucógeno, se almacena y se produce en el hígado y en las células musculares de nuestro cuerpo. Cuando la concentración de azúcar en sangre disminuye, este glucógeno se degradará en moléculas de glucosa unidas a un grupo fosfato, para poder así entrar fácilmente en la glucólisis. Ahora bien, la respiración aeróbica. En presencia de oxígeno, utiliza el producto final de la glucólisis, el purivato, en el ciclo TCA o ciclo de Krebs. Ahora bien, la respiración aeróbica es una característica fundamental de las células eucariotas que llevan a cabo la respiración celular en las mitocondrias, produciendo más moneda de energía útil que por cualquier otra vía anaeróbica respectivamente. La respiración anaeróbica. El primer paso de la respiración celular es la glucólisis, que se lleva a cabo sin la presencia de oxígeno. Sin embargo, cuando una célula presenta oxígeno, tiende a irse por la vía aeróbica que por la vía anaeróbica, produciendo moneda de energía por esta vía. Asimismo, tiene una importancia la vía anaeróbica. Para la mayoría de las bacterias anaeróbicas, esta es la principal fuente de ATP. Y también para algunas células eucariotas que no cuentan con un suministro alto de oxígeno. Ahora bien, en la respiración celular anaeróbica, su continuidad para producción de ATP se lleva a cabo por la fermentación. Existen dos tipos de fermentación: la fermentación láctica y la fermentación etanólica. La fermentación láctica. Cada molécula de piruvato se degradará directamente por el NADH, que es la nicotinamina adena dinucleótico en su forma reducida. El único subproducto de este tipo de fermentación es el lactato. Ahora bien, este tipo de fermentación es el mecanismo que utilizan las células musculares de nuestro cuerpo para producir ATP durante ejercicio extenuado, en donde la cantidad de oxígeno es mayor que el suministro adicional o el suministro que se encuentra disponible. Por lo que cuando progresa este proceso, el exceso de lactato se libera y se manda directamente al hígado, en donde se va a volver a convertir nuevamente en piruvato. Ahora bien, la fermentación etanólica o alcohólica. Cuando se oxida una molécula de glucosa, esta tiende a producir un subproducto, un alcohol, comúnmente etanol y el dióxido de carbono. La molécula orgánica encargada de la renovación de la disminución del NAD positivo es el piruvato, producido en la glucólisis. Este piruvato libera una molécula de dióxido de carbono, que luego se va a convertir en el acetaldehído. Posteriormente, este acetaldehído se reduce por el NADH que se produce en la glucólisis, produciendo así
un desecho de etanol y regenerando la NAD positiva. De esta manera, este etanol liberado se va a ir directamente para convertirse y permitir que la glucólisis sea produciendo continuamente ATP. Ahora bien, vamos a hablar sobre las células facultativas. Estos microorganismos o organismos facultativos llamados aeróbicos facultativos o anaeróbicos facultativos tienden a producirse en ausencia o en presencia de oxígeno. Del mismo modo, producen energía sin presencia de oxígeno, lo que no es tóxico. Estas bacterias son normalmente proteobacterias gram negativas que tienen en sí algunas variedades patogénicas como Neisseria, el Vibrio, el Salmonella y la Escherichia respectivamente. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Continuando con el tema 6, metabolismo de los carbohidratos. Definimos la glucogenólisis y la glucogénesis, iniciando con la glucogenólisis, que es un proceso catabólico y hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato, que es el proceso por el que los depósitos de glucógeno se convierten en glucosa. Si el aporte de glucosa es deficiente, el glucógeno se hidroliza mediante la acción de las enzimas fosforilasas y desramificantes, que producen glucosa 1-fosfato, que pasa a formar por medio de fosfoglucomutasa, glucosa 6-fosfato, la cual por la acción de glucosa 6-fosfatasa sale de las células en forma de glucosa, tras pases previos a glucosa 6-fosfato y glucosa 1-fosfato. Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa y a través de este proceso puede liberarse en la sangre y mantener su nivel de glucemia. Tiene lugar en casi todos los tejidos, aunque de manera especial en el músculo y en el hígado, debido a la mayor importancia de glucógeno como combustible de reserva en esos tejidos. Y definiendo la glucogénesis, que es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple de la glucosa 6-fosfato, que podemos decir que es el proceso inverso al de la glucogenólisis. La vía de glucógeno tiene lugar en el citosol celular, en el que se requieren los siguientes componentes. Primero, 3 enzimas, las cuales son uridina difosfato, glucosa pirofosforilasa, glucógeno sintasa y la enzima ramificadora amilol transglicosilasa. Segundo, un donante de glucosa, UDP-glucosa. Tercero, un cebador para iniciar la síntesis de glucógeno si no hay una molécula de glucógeno preexistente. Y por último, energía. Este se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en el músculo. Es activado por insulina mediante los altos niveles de glucógeno que pueden ser posteriores a la ingesta de alimentos con carbohidratos. Gracias. Glucólisis y proceso de piruvato deshidrogenasa. La glucólisis es la conversión de la glucosa en piruvato y se representa en la siguiente reacción. En esta intervienen 10 enzimas diferentes que reaccionan de forma secuencial. Se puede dividir este proceso en 3 etapas. La primera etapa por la formación de la fructosa 1,6 bifosfato a partir de la glucosa. La segunda etapa por la formación de la triosa fosfato a partir de la fructosa 1,6 bifosfato. Y la tercera por la formación del piruvato a partir de la triosa fosfato. En la primera etapa se consumen las moléculas de ATP por isomerización. La primera juntándose con la enzima exoquinasa y la segunda con la enzima fosforofructoquinasa, que dan origen a la fructosa 1,6 bifosfato. En la segunda etapa, la fructosa 1,6 bifosfato servirá de sustrato para la enzima aldolasa, que tendrá como producto la triosa fosfato. Y en la tercera etapa, que se caracteriza por isomerización de la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato, que aquí tendremos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que servirán de sustrato para la enzima piruvato quinasa. Al finalizar la síntesis del piruvato, aquí este se caracteriza por requerir la coenzima nicotinamida, transformándolo en 1,3
bifosfoglicerato por la enzima fosfoglicerato quinasa, que liberará a la primera molécula de ATP y la segunda por esta reacción se liberará esa molécula y la segunda molécula de ATP se formará a nivel de sustrato por la enzima piruvato quinasa. En las mitocondrias en su interior albergan a las piruvatos deshidrogenasa, que son las enzimas del ciclo de Krebs. Estas enzimas catalizan a las reacciones oxidativas de los ácidos grasos y las proteínas, que estas intervienen en el transporte de electrones y la síntesis de ATP. En la transformación del piruvato en acetil-CoA, ocurre por la translocación del piruvato en el interior de las mitocondrias, que por vía de descarboxilación oxidativa. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Bolívar. Les estaré hablando sobre la gluconeogénesis y el ciclo de las pentosas. La gluconeogénesis es una ruta metabólica anabólica que permite la biosíntesis de glucosa a partir de los precursores no glúcidos. Incluye la utilización de varios aminoácidos como el lactato, piruvato, glicerol y cualquier de los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxilos o ciclo de Krebs como fuentes de carbono para una vía metabólica. Todos los aminoácidos, excepto la leucina y la glucina, pueden suministrar carbono para la síntesis de glucosa. Los ácidos grasos de cadenas PAR no proporcionan carbono para la síntesis de glucosa, pues el resultado de su oxidación acetil-CoA no es por la síntesis de glucosa del sustrato glucogénico, mientras que los ácidos grasos de la cadena impar proporcionan un esqueleto de carbono que derivan en acetil-CoA y succinil-CoH, que sí es sustrato gluconogénico, por ser un intermediario del ciclo de Krebs. Algunos de los tejidos, como el cerebro, los eritrocitos, la córnea del ojo y el músculo, cuando el individuo realiza esta actividad externamente, requiere a un aporte continuo de glucosa, obteniendo así a partir del glucógeno proveniente del hígado, el cual solo puede satisfacer estas necesidades solamente durante 10 a 18 horas como máximo, lo que tarda en agotarse el glucógeno almacenado en el hígado. Posteriormente comienza la formación de glucosa a partir del sustrato de diferentes del glucógeno. La gluconeogénesis casi exclusivamente en el hígado, 10% en los riñones, es un proceso clave, pues permite que los organismos superiores al obtener glucosa en el estado metabólico como en el ayuno. Reacciones de la gluconeogénesis. Las enzimas que participan en las vías glucolíticas participan también en la gluconeogénesis, ambas útiles, y se diferencian por 3 reacciones irreversibles que utilizan enzimas específicas de este proceso y lo de los rodeos metabólicos de regulación. La regulación de la gluconeogénesis es crucial para muchas funciones fisiológicas, pero para el sustrato, para el funcionamiento adecuado del tejido nervioso, el flujo a través de la ruta debe aumentar o disminuir en función del lactato, producido así por los músculos de la glucosa procedente a la alimentación de otros precursores gluconeogénesis. La gluconeogénesis está controlada en gran parte por la alimentación. Regulación por las vías de niveles de energía. La fructosa 1,6 bisfosfatosa es inhibida por la concentración de altas de AMP asociadas por un estado energéticamente pobre, es decir, la elevada concentración de AMP y reducida de ATP inhiben la gluconeogénesis. Regulación por glucosa 6-fosfatosa. La fructosa 1,6 bisfosfato es inhibida por la fructosa 2,6-bisfosfato y un modulador alostérico, cuya concentración viene determinada por la concentración circulante en la sangre. Este proceso es dependiendo de la concentración de ATP al disminuir la concentración de ATP. La fosforilización también se observa disminuida o viceversa.
Regulación alostérica. El ayuno prolongado aumenta a un acetil, CoA, y este estimula el piruvato carboxilasa. Por lo tanto, la gluconeogénesis al mismo tiempo inhibe al piruvato de deshidrogenasa. La elevación de alanina y glutamina estimula la gluconeogénesis. Las rutas que catalizan y generan la energía, mientras que las anabólicas comportan un corte energético. Este es en el caso de la gluconeogénesis. Podemos calcular este corte, la síntesis de glucosa, que es costosa para la célula en sentido energético. Si partimos desde el piruvato, que consume 6 grupos de fosfato de energía elevado, 4 ATP, debido a las reacciones del piruvato carboxilasa y a la carboxilasa quinasa de 2 GTP y la concentración de carboxilasa, así como de 2 NADPH, que es equivalente a un sistema energético de otro de 5DH, genera 2,5 ATP. Importancia biomédica. La gluconeogénesis cubre las necesidades corporales de glucosa cuando ésta no está disponible en cantidades suficientes de la alimentación. Requiere un suministro constante de glucosa como fuente de energía para el sistema nervioso y los eritrocitos. Además, la glucosa es el único combustible para que suministre energía al músculo esquelético. Una de las funciones principales de este ciclo es actuar en función de las pentosas y de NADPH. Se conoce también como la vía catabólica de oxidación directa a la glucosa, formada por una serie de reacciones que transforman la glucosa. Algunas reacciones y enzimas sobre la mantención y la regulación de los sistemas GSH y GSSG están ligadas a la glucosa G-fosfato deshidrogenasa, resultado en la activación de las vías de las pentosas. También en la estimulación del metabolismo a la intraeritrocitaria. En el eritrocito, la frente de NADPH deriva de la glucosa 6-fosfato en las primeras etapas del ciclo oxidativo de las vías de las pentosas. Al realizar un tratamiento CO2 o CO3, proporcionamos un estrés oxidativo que lleva a una disminución de los valores de NADPH 6-fosfato que dirige hacia las vías de las pentosas. Pero bien, la célula reconstruye el nivel de GSH y NADPH, lo que es inhibida a la reacción de oxidación de CE-fosfogluconato. Una enzima se requiere a la NADPH con la producción de ribosa 5-fosfato y del dióxido de carbono, CO2. La reacción de las siguientes del ciclo que llevan a cabo la conversión de la ribosa 5-fosfato, otros metabolitos de la glucólisis, como son los glicéridos 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Este provee la mayor parte de NADPH celular, que funciona como reductor de las reacciones de dióxido. La reacción catalizadora por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la reducción de ANDPH es extensa a la deshidratación de la glucosa 6-fosfato o fosfogluconato. En el ciclo de las pentosas existen dos fases. Fase oxidativa se genera de NADPH y fase no oxidativa. Estas sintetizan las pentosas, fosfato y otros monosacáridos de fosfato. Yo soy Gisela Diamond y les voy a estar hablando acerca de las lanzaderas de glicerofosfato, malato y asparato y purivato, así como también de la importancia que tiene el metabolismo de los carbohidratos. Primeramente tenemos que saber que las mitocondrias son consideradas los centros de metabolismo oxidativo de las células eucariotas. Las membranas internas de estos organelos son completamente impermeables a NADH, a NAD
y así como también a acetilcolina. Sin embargo, el NADH citosólico, que es liberado una vez que se produce una reacción catalizada por el gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa, este debe ser transferido o llevado hacia el interior de la mitocondria para que pueda ser oxidado por la cadena respiratoria o cadena de transferencia de electrones. Pero como este equivalente reductor no puede atravesar la membrana mitocondrial por sí solo, la membrana contempló la producción de un sustrato a partir de NADH en el citoplasma. Una vez producido este sustrato, es trasladado hacia la matriz mitocondrial, en donde es oxidado y devuelto al citoplasma para que así vuelva a experimentar el ciclo. Este tipo de transporte se conoce como lanzaderas. Para NADH existen dos tipos de lanzaderas. Está la lanzadera glicerol-fosfato y la lanzadera malato-asparato. También en la mitocondria se distingue otra lanzadera muy importante, la cual es la lanzadera de citrato, y también conocida como la lanzadera de citrato y purivato, la cual trabaja con el compuesto acetilcolina. Con lo que respecta a la lanzadera glicerol-fosfato, tenemos que decir que un transportador es el glicerol trifosfato, el cual puede pasar fácilmente por la membrana mitocondrial. La flavina es producida dentro de la mitocondria y esta cede sus electrones al transportador de electrones Q, el cual entra a la cadena respiratoria en forma de QH2. El rendimiento energético de esta lanzadera es de 2 moléculas de ATP por cada molécula de NADH, lo que quiere decir que tiene un rendimiento menor a la lanzadera de malato y asparato. Esta lanzadera de glicerol-fosfato es especialmente activa en el cerebro. Seguidamente está la lanzadera de malato y asparato, la cual tiene un rendimiento energético mucho mayor, ya que produce 3 moléculas de ATP y es una lanzadera que trabaja en ambas direcciones y también es reversible. El mecanismo de esta inicia en el citoplasma cuando la NADH transfiere sus electrones al oxaloacetato y este se convierte en malato, porque así puede penetrar hacia la matriz mitocondrial de una manera más fácil y así convertirse en NADH. Como el oxaloacetato no puede penetrar la membrana interna de la mitocondria, este pasa a ser asparato a través de una transaminación y así en forma de asparato puede pasar al citoplasma de nuevo. Esta lanzadera es especialmente activa en el hígado. Y por último está la lanzadera de citrato, la cual se encarga de gastar 2 moléculas de ATP para sacar el acetilcolina que está dentro de la mitocondria hacia el citoplasma, lo cual es necesario para que en el citoplasma se realice la síntesis de ácidos grasos. Esta lanzadera es irreversible, ya que el purivato no puede salir de la mitocondria. Importancia del metabolismo de los carbohidratos. Bueno, empezamos diciendo que los carbohidratos son biomoléculas sumamente importantes, ya que cumplen muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Son la principal fuente de energía, también cumplen importantes funciones metabólicas, ya que se encargan de darle energía a la célula para que éstas puedan fabricar tejidos. También vemos que los carbohidratos forman partes estructurales en las células. El monosacárido glucosa es considerado el carbohidrato más esencial y también algunos lo llaman como el combustible de nuestro organismo. Este es almacenado en nuestro cuerpo en forma de glucógeno. Ahora bien, la satisfacción de muchos de los requerimientos de energía de los tejidos requiere de un flujo interrumpido de glucosa. También podemos decir que de acuerdo a los requerimientos o a las exigencias de ciertas células, la glucosa también puede participar en lo que es la síntesis de ácidos grasos, de monosacáridos